En Europa prima el recelo a las instituciones de la Unión por parte de los gobiernos de los Estados miembros. Prima el nacionalismo en lugar de la solidaridad entre los Estados. Prima el freno en lugar del acelerador. La Unión, tal y como está concebida, y esta visión sigue presente en el Tratado de Lisboa, es un apéndice de los Estados miembros. Las competencias de la Unión son los residuos de poder que los gobiernos de los Estados miembros han tenido a bien otorgarle. La concepción divina del poder sigue viva en muchos gobernantes, aunque se digan ateos. En el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea se dice: en virtud del principio de atribución, la Unión actúa dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los Estados miembros en los tratados para lograr los objetivos que estos determinan. Toda competencia no atribuida a la Unión en los tratados corresponde a los Estados miembros. Los Estados son, por tanto, los filtros o los diques que se interponen entre los ciudadanos de la Unión y las instituciones de la Unión Europea, como si la soberanía residiera en los Estados y no en el pueblo, como reza el artículo 1 de la Constitución española. Y en el apartado 3 de dicho artículo 5 del Tratado de la Unión Europea se dice: la Unión intervendrá solo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central, ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión. Pero en este artículo no se establece cuánto tiempo tiene que pasar hasta que se decida que un objetivo no puede ser alcanzado por los Estados miembros. El ejemplo más patente lo tenemos en la crisis financiera que estamos viviendo. Han sido los Estados miembros, cada uno por su cuenta, capaces de enfrentarse y resolver satisfactoriamente con unos costes mínimos la crisis. ¿Se les ha ocurrido pensar acaso que, habiendo actuado de forma conjunta y habiendo atribuido las competencias y la responsabilidad a la Comisión Europea, se podría haber resuelto con un coste en despidos y cierres de fábricas mucho menor? Pero la desconfianza va aún más allá. Hay de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo si se extralimitan en su ejercicio de sus competencias. Ahí están como vigilantes o controladores de esta situación los parlamentos nacionales. En este mismo artículo del Tratado de la Unión se dice: los parlamentos nacionales velarán por el respeto del principio de subsidiariedad con arreglo al procedimiento establecido en el mencionado protocolo, es decir, que velarán porque las instituciones de la Unión Europea no se arroguen competencias que no les corresponden y porque ejerzan sus competencias en la debida proporción. Es, por tanto, un tratado claramente estático, no dinámico, pues un Estado podrá ser incapaz de resolver un problema y, sin embargo, la Unión no puede intervenir porque no le han sido otorgadas competencias para ello. El mecanismo es, por tanto, lento, ineficaz y anacrónico. Hablamos de competencias, pero ¿quién es el titular de las competencias? ¿Acaso no es el pueblo? El pueblo delega estos poderes en sus gobernantes para que actúen en su nombre. Los poderes se otorgan para que se ejerzan y se ejerzan bien, pero cuando un apoderado, en este caso el gobernante nacional, no es capaz o no es competente para ejercer estos poderes, tiene la obligación de recurrir a otra instancia superior que pueda ejercerlos. En este caso, las instituciones de la Unión Europea. Se han presentado muchos recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acusando a las instituciones de la Unión, Comisión o Parlamento, de haberse, francamente, extralimitado en sus competencias, es decir, de violación del principio de subsidiariedad. Pero todavía no he visto ninguna denuncia ante el mismo tribunal en la que se acusa a un Estado miembro de que, siendo capaz de resolver un problema, no pase el legado a las instancias superiores de la Unión Europea. ¿Y saben ustedes por qué? Pues porque ni siquiera está prevista esta posibilidad en el tratado. Se da por supuesto que las instituciones de la Unión se pueden extralimitar, se puede equivocar, pero al parecer se da también por supuesto que los Estados miembros son infalibles, pues a ellos, en este aspecto, no se les puede denunciar ante el Tribunal de Justicia. Podríamos aducir otros muchos ejemplos de este espíritu nacionalista de que está imbuido el nuevo Tratado de Lisboa, pero lo triste es que mientras en Europa
perdemos el tiempo debatiendo si debemos trabajar 36 o 38 horas, o si los comercios deben abrir o no los domingos, por no poner otros ejemplos que nos harían sonrojar de vergüenza, nuestro estado de bienestar social de la Unión Europea está en peligro. Lo mismo que están en peligro millones de puestos de trabajo. Quizás la necesidad nos ayude y nos dé coraje para dar ese salto cualitativo en la construcción de una auténtica unión cuya urgente necesidad, nuestra miopía y la miopía de nuestros políticos no nos han permitido ver. Los europeos tenemos que convencernos de que o vamos a una verdadera unión o aquella idea de esperanza que ha tenido ilusionados durante décadas a millones de europeos no ha sido más que eso, una ilusión, una quimera. Los ingentes gastos administrativos que supone utilizar 23 lenguas de trabajo en todas las instituciones de la Unión Europea, mantener 27 embajadas, más las así llamadas embajadas de las diferentes regiones autonómicas, más las delegaciones de la Comisión en todos los países del mundo, imprime la ingente montaña de documentos traducidos que se publican en la Unión Europea. Es un lujo que Europa, en las circunstancias actuales, no se puede permitir. Pero ningún político tiene el coraje de decirlo, y que no utilizar un solo idioma en las instituciones de la Unión Europea, porque ni los franceses, ni los españoles, ni los portugueses, ni los ciudadanos de ningún país, ni siquiera los malteses, quieren renunciar a su idioma. He ahí el espíritu nacionalista de todos los europeos sin excusa. Con ese espíritu no se puede construir Europa. Y, ¿por qué no tener una sola embajada? La embajada de todos en la Unión Europea, de todos los países del mundo. Y si la Unión Europea es incapaz de enfrentarse a los retos que le presentan países como China, mucho menos lo serán los Estados miembros si actúa cada uno de ellos por su cuenta y riesgo. Tampoco se ha fomentado una conciencia europea, y digo fomentado porque la semilla de una unidad europea está dentro de la mayoría de los europeos. Se ha fomentado mucho más lo que nos diferencia que lo que nos une, porque en cuanto a número de votos, esto es políticamente mucho más rentable. Y sin embargo, dentro de las contradicciones que encontramos en el Tratado de la Unión Europea, tenemos artículos que nos dan pie a desarrollar lo que acabo de exponer. El artículo 221 dice literalmente: las delegaciones de la Unión Europea en terceros países y ante organizaciones internacionales asumirán la representación de la Unión. ¿No podrían sustituir dichas delegaciones a todas las embajadas y consulados de los Estados miembros? Si el tratado nos habla de la cooperación de las misiones diplomáticas y consulares, de la cooperación entre las misiones diplomáticas de los Estados miembros y las delegaciones de la Unión en los países y ante las organizaciones internacionales, y de la coordinación de los Estados miembros en las organizaciones internacionales y con ocasión de las conferencias internacionales, todo esto bajo el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. ¿No se está reconociendo implícitamente la necesidad de una acción común en todos estos campos?